Ya tenemos la siguiente. Estaba hablando de grados de libertad. Yo creo que también quiero grabarlo porque es muy interesante. Estaba diciendo... Vamos a ponerle un nombre más rimbombante, en un sistema dinámico. Qué bien suena el asunto este. Yo creo que con los ejemplos es de la mejor manera. El primero es pues el problema del otro día, o este mismamente, el que tenemos. Lo que pasa es que el del balón de playa tiene una cuestión, que es que en cuanto se separa deja de tener un grado de libertad y pasa otra vez, se divorcia de la pelota de playa y vuelve a tener dos, o eso es lo que cree. Y entonces es mejor cogerse quizás el del otro día. Porque la barra, el matrimonio es tan férreo que no se rompe el vínculo. ¿No? Tenemos era el problema del otro día. Por cierto, teníais los archivos en Moodle. La trayectoria, naturalmente, es circular de esto. Por aquí arriba y por... ¿no? Es una trayectoria circular. Sí, en el plano de la pizarra, en este plano, si queréis X, Y. Entonces, la primera pregunta es decir, ¿cómo de libre está ese cuerpo, mi masa M? Fijaos que si lo miro desde el punto de vista de las coordenadas cartesianas, y ahora os daréis cuenta por qué a veces utilizar un tipo de coordenadas, si no os habíais dado del todo cuenta, por qué utilizar coordenadas de un tipo en ciertos problemas es mejor que en otros, pues vamos a cogernos esto. Solo en el plano, podría hacerlo en 3 dimensiones, ¿no? Yo realmente, si tengo aquí las coordenadas X e Y de esa masa, está determinada la posición de la masa, que es lo que a mí me gusta. Es decir, que yo necesito, desde el punto de vista de las coordenadas cartesianas, necesito las dos componentes. En principio, ¿no? Sería, puede variar X como quiera, puede variar Y como quiera. ¿Es cierto eso en este problema? Respuesta, no. Claro, es ahí donde entra en juego no. Sí, se podrá mover en el plano X, Y, pero solo de una determinada manera, que viene dado, restringido por lo que se conoce como una ligadura. Es decir, que realmente no hay 2 grados de libertad aquí. Los 2 grados vendría dado porque X e Y son independientes, serían coordenadas independientes. Si X e Y fuesen independientes entre sí, entonces, o sea, que tuviese X de t, Y de t, pero que no tuviesen entonces tendría 2 grados de libertad. Si lo hago en el espacio sería 3X y Z, si utilizo coordenadas cartesianas, ¿os dais cuenta? Pero aquí tengo una ligadura que me restringe, es decir, que realmente X e Y no son independientes. Yo la puedo expresar esa ligadura matemáticamente, porque hay que expresarla. No siempre son en forma de igualdades. Ahí es donde viene la dificultad. Ya veréis cuando lleguemos al capítulo así de Lagrange, donde, claro, la cosa que vamos a ver es relativamente sencilla. Hay ligaduras que son complicadas. Entonces, nosotros nos quedaremos aún así en lo más sencillo, fijaos. Bueno, la ligadura la podemos expresar como una igualdad en este caso, pues evidente, x cuadrado más y cuadrado, si esto era L o R, pues L. Es decir, que no son independientes. Por ejemplo, si yo pongo Y en función de X, pues tendré que Y será la raíz cuadrada de L cuadrado menos X cuadrado. ¿De acuerdo? Eso significa que parto del movimiento de ese cuerpo, que podría ser encontrarse en cualquier punto del espacio, del plano, ahora ya solo le meto una ligadura
ya solo tengo un grado de libertad. No es fijaos, no es un movimiento rectilíneo, porque cuando uno piensa en un movimiento de un grado de libertad, está pensando casi, ya lo primero, eso es un movimiento rectilíneo. No, esto no es un movimiento rectilíneo, pero también solo tiene un grado de libertad, 1. Aquí B1, que se puede utilizar, por supuesto, las ecuaciones del movimiento, puede expresarlas en coordenadas cartesianas. Por supuesto. Segunda ley de Newton, poner los ejes y descomponer en esos ejes, pero claro, hay que añadir forzosamente esta condición también, esta ligadura. A las lista de ecuaciones, esa ligadura también tiene que venir incluida. Y eso complica mucho. Sí, es el mismo movimiento, pero complica. Ahora veréis cómo, o sea, ya veis aquí esta expresión no es tan sencilla como uno cree, ¿de acuerdo? Porque cuando uno tiene que derivar y respecto al tiempo, y aparece, ¿no? Entonces tenemos aquí que esta expresión, pues tengo una raíz cuadrada, tengo que derivarla con regla de la cadena, si tengo que volver a derivar con respecto al tiempo, es decir, que si yo quiero obtener y punto y 2 puntos, naturalmente aquí esto se va a complicar masivamente a la hora de derivar, que se puede hacer, no hay ningún problema. ¿Está claro? Porque os recuerdo, en las ecuaciones, en la segunda ley de Newton me aparece x 2 puntos e y 2 puntos, ¿no? Si lo hago en coordenadas cartesianas. Por lo tanto, ya, pero nosotros podemos utilizar las coordenadas polares. Por eso, en este caso, ¿no? Es el mismo problema, L, M, y ahora digo, en coordenadas polares, en el plano. Yo tendría que dar R, la distancia, el origen de coordenadas aquí, y el ángulo θ. Efectivamente, o sea, pasar de x e y a r θ es tan simple como lo que escribía yo el otro día, ¿no? La relación que hay entre coordenadas cartesianas y polares. Pero aquí la restricción es, uno diría en general, esto dependería del tiempo y esto dependería del tiempo. Todos los puntos de ese plano los puedo encontrar de esta manera. ¿De acuerdo? Pero ahora la ligadura, ¿cómo es? Es una muchísimo más sencilla. Es R es constante. Es decir, que aquí únicamente donde nos tenemos que centrar es en esta. Sí es lo mismo, es el mismo problema, pero la forma de la ligadura, claro, ya ahora no me tengo que preocupar si tengo x 2 puntos e y 2 puntos, porque yo ya sé que si R es constante, R 2 puntos es igual a 0. Eso está más claro que R punto es 0, evidentemente, y R 2 puntos es también 0. Es decir, que por ese lado, esa ecuación que uno podría pensar, oye, ¿qué pasa con la derivada segunda de R con respecto al tiempo 2 veces? Evidente, chupada. Y ahora solo nos queda la de θ 2 puntos. ¿De acuerdo? La relación. Que como veis, entonces, bueno, tiene, o sea, digamos, coordenadas cartesianas es más fácil para vosotros quizás de primeras pensar sobre ello, estáis más acostumbrados, pero si uno ve este problema, inmediatamente es más sencillo lanzarse a por la expresión en coordenadas. Claro, tiene un grado de libertad. Y aquí asociar ese grado de libertad a una coordenada está chupado, es θ. Mientras que en el otro caso no era evidente, o no, es x e y, pero uno depende del otro. Aquí es muchísimo más fácil. ¿Está claro el asunto? Entonces, respecto a lo que yo decía antes, vamos a coger ahora el problema ese del bloque para preguntarnos los grados de libertad. Voy a utilizar ese problema. Está así, respecto, es que se me había quedado la mente en blanco. Respecto a lo que decía antes de la conservación de la energía mecánica, me permite encontrar una ecuación escalar. Claro, uno tiene que ver que si solo hay un grado de libertad, pues entonces, evidentemente, el resultado va a ser efectivamente esa ecuación del movimiento que a mí me interesa. Pero si el movimiento son 2 o 3 o 4, ¿cómo alguno estáis pensando y cómo puede ser 4 grados de libertad? Ni en el espacio
¿Quién ha limitado? Yo tengo aquí un cuerpo, pero en cuanto meta dos, entonces ya pasa a ser, necesito las posiciones de los dos, en el espacio son 3 más 3, 6, que meto 3, 9, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que por eso he puesto lo de eso tan bonito sistema dinámico, para decir, no es solo uno, sino pueden ser todos los que quieras. ¿Entendido? Por eso digo, podrían ser 4. Ejemplo, que es lo más bonito, yo creo, en vuestro caso, el que no se me... Estupendo, estupendo. Vamos a ver. Ejemplo. Problema del otro día. Así, si tuviese buena memoria, pondría aquí la fecha para que me cliquéis también en el otro, pero bueno, no me acuerdo, la verdad. Problema del otro día que era tan bonito ese, si es que ese me ha alegrado un montón de plantear. ¿No? Que es lo que... Este es el problema del otro día. Dejaba equidistante de una polea, una cuerda inextensible y de masa despreciable, sin rozamiento uno de los bloques, ahí es un punto, sin rozamiento con la mesa, en gris tenéis la mesa, y bajo la acción de la gravedad. Entonces, la pregunta esa que discutíamos era razonar, primero pensar cuál de los dos bloques llegaba a tocar primero, el borde de la mesa, y razonarlo. Eso lo hicimos, fijaos, simplemente sin necesidad de tocar el boli, iba a decir, una ecuación mentalmente, es entender la segunda ley de Newton. Ahí ya veis como en ese caso ya veis cómo me agarré a las coordenadas cartesianas. ¿Lo visteis? Porque dije, a mí lo que me interesa es únicamente discernir el movimiento horizontal. Las condiciones eran las mismas, equidistante, velocidad. Como la aceleración en un caso era mayor que en la del otro, siempre, entonces se tenía que cumplir lo que acabáis de ver, porque lo que estáis viendo es exactamente, bueno, iba a decir, quitadlo de exacto, es la aproximación numérica a la solución de las ecuaciones del movimiento. Ya digo aquí ecuaciones, como Frutos pudo comprobar en su pregunta, ecuaciones del movimiento. ¿De acuerdo? Pero bueno, es este problema, y así no lo dibujo. Lo que veis aquí, la línea punteada, es la trayectoria, que creo que se ve bien, porque tiene la misma relación. No es una trayectoria circular. ¿De acuerdo? No tiene que ver que aquí esto se está cortando y esto se está alargando. Por lo tanto, difícilmente puede ser una trayectoria circular. O sea, ¿qué es el problema anterior? No, es más bonito. Y ahora nos preguntamos, ¿cuántos grados de libertad tiene este movimiento? Este sistema. La pregunta es, ¿cuántos grados de libertad tiene este sistema? Fijaos que es importante porque si son ese número me va a determinar cuál es el número mínimo de ecuaciones diferenciales, ecuaciones del movimiento que voy a poder obtener. Es decir, simplificando, ¿no? Uno puede simplificarlo, pero al final, más que un número más pequeño que ese no voy a poder tener. Es decir, que si son el número de grados de libertad son 3, no voy a poder simplificar a menos de 3 ecuaciones. Me voy a tener ahí 3, si son 2 voy a tener 2, ¿de acuerdo? Si es una, tengo solo una. Bueno, y aquí uno dice, empecemos. Tengo en el plano, lo voy a hacer en el plano. Tengo las coordenadas, este es el bloque 1 y este es el bloque 2. Entonces tendré x1 e y1, las coordenadas, si pienso en coordenadas cartesianas. Ahora viene otra vez el asunto de las coordenadas cartesianas. Y x2 y 2, es decir, que en principio uno parte de 4, si no hubiera restricciones. Pero vamos a fijarnos ya en el bloque 1. El bloque 1 tiene una ligadura que le dice, bueno, si yo pongo el eje X de esta manera y el eje Y de esta manera, ¿no? De tal manera que esto es igual a 0, hay una primera ligadura que es que Y1 es igual a 0. Eso es decir, que ya pasamos no de 4,
sino a 3. ¿De acuerdo? Bueno, me quedan entonces, diría uno, pues x1, x2 e y2. Pero son realmente independientes entre ellas. Eso es lo que significa número de grados de libertad. Y la respuesta es, hay otra ligadura, que es la cuerda. Ligaduras. Esto sería la cuerda, esta sería la mesa. Fijaos que ahí, vamos a ver, la ligadura realmente no es I1 igual a 0. En teoría tendría que poner I1 mayor que 0, mayor o igual que 0, porque tú tienes la mesa, ¿de acuerdo? Pero nada impide en principio que eso salta, no hay nada que lo mantenga, ¿entendido? Eso sería, digamos, estrictamente la relación, pero bueno, aquí es como pensar que está pinchado por algo y no se puede, ¿de acuerdo? La cuerda. Bien, ¿y la cuerda cómo la puedo expresar? Si la longitud total es L, de la cuerda todo, desde aquí hasta aquí, uno diría, aquí he puesto el origen de coordenadas, entonces tendríamos, a ver, L tendría que ser igual, ¿a qué? Por un lado lo que tengo aquí a la izquierda, ¿ya? Menos x1. Ahí es donde viene, ya uno empieza a ver que puede ser fácil, pero ya en esto, ya la metedura de pata sería, por ejemplo, poner x1, realmente es el módulo de x1, es una longitud, más, claro, y ahí depende de dónde tengas el origen, como en este caso tenemos aquí el origen, lo que ha dicho vuestro compañero, es correcto, totalmente, menos x1. Pero ya, o sea, ya tenemos la primera puñeta, que es no meter la pata en el primer signo. Más, evidentemente, lo que tengo en este trozo, que tendríamos la raíz cuadrada de x2 al cuadrado más y2 al cuadrado. Esto es constante, que es L. O sea, que es todavía peor que la del hace un momento. Ya tengo ahí pero hay una relación ahí entre x1, x2 e y2. Es decir, que ya no son independientes. Eso quiere decir que no son 3, sino que son 2. 2 grados de libertad. Son 2 grados de libertad. Y bueno, podremos hacerlo de tal manera que a lo mejor pues nos resulten dos ecuaciones sencillas o complicadas, pero en principio esto es menos que esto. Y ahora uno dice, claro, aquí, pensad, ¿se conserva la energía mecánica en este problema? Por supuesto que sí. En este sistema se conserva la energía mecánica. ¿De acuerdo? No hay rozamiento. Uno está pensando, pero tienes la cuerda, sí, pero por un lado está tirando, por el otro... O sea que aquí se conserva la energía mecánica. Es decir, que uno podría obtener de esa una ecuación escalar, no lo niego, pero hay 2. Entonces, problema, no nos sirve eso, ese camino. Solamente, por lo menos. Menudo follón si intentamos hacerlo por coordenadas cartesianas. ¿De acuerdo? Bueno, puntos suspensivos. Simplemente he querido utilizar ahora digamos, esto para discutir los grados de libertad. Más adelante seguiré, porque para eso me pegué un ratín la tarde de ayer haciéndolo así bonito. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna cuestión? ¿Nada? Pues...